Paz y bien, queridos hermanos y hermanas, en este día martes, un martes con mucho sol, con muchas vibras buenas que tenemos. El Señor nos manda un hermoso evangelio y nos demuestra nuevamente que cuando dudamos de Él, a veces las cosas no funcionan bien. Pero cuando tenemos fe en el Señor y caminamos tomados de la mano de Él, las cosas son diferentes. Y eso le pasó a Zacarías en este evangelio. Escuchémoslo con atención. Y está tomado del evangelista San Lucas, capítulo 1, versículos del 57 al 66. Cuando se llegó a Isabel el día, dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se alegraron con ella al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor le había mostrado. Al octavo día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión y querían ponerle por nombre Zacarías, porque así se llamaba el padre. Pero la madre dijo, no, se llamará Juan. Los otros dijeron, pero si no hay nadie en tu familia que se llame así. Preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara. Zacarías pidió una tablilla y escribió, su nombre es Juan. Por lo que todos se quedaron extrañados. En ese mismo instante le saltó la lengua y comenzó a alabar a Dios. Un santo temor se apoderó del vecindario, y estos acontecimientos se comentaban en toda la región montañosa de Judea. La gente que lo oía quedaban pensativas y decían, ¿qué va a ser de este niño? Porque comprendían que la mano del Señor estaba con él. Queridos hermanos y hermanas, vemos nuevamente, y si ustedes se recuerdan en otros evangelios, Zacarías, un maestro de la ley, un conocedor de la palabra de Dios, que en su momento entró en un templo cuando le tocaba orar y se le apareció el ángel a decirle que su esposa Isabel, una mujer de edad avanzada, como decimos nosotros de la tercera edad, 80, 90 años posiblemente, la edad que tenía Isabel, y le anunció el ángel que iba a quedar embarazada. Pero Zacarías le dijo, ¿cómo si mi esposa ya es una mayor de edad y yo también, ya estamos ancianos? Entonces él dudó, y entonces por haber dudado le vino a él la situación de quedar mudo y no poder hablar. Y aquí nuevamente vemos que cuando él confirma el nombre que el ángel le había pedido que le pusiera al niño al nacer, que era Juan, entonces su voz volvió y dice la lengua se le volvió a soltar y empezó a glorificar al Señor. Isabel tampoco no dudó en que el Señor es misericordioso y Él es el único que pudo hacerla tener un bebé. Ese niño, Juan el Bautista, aquel que inició el camino para que Jesús lo siguiera después, aquel que bautizó a Jesús en aquel río, a quien le dijo, no soy digno de hacer esto por ti, sería el contrario, pero Jesús le dijo que tenía que cumplirse. Si vemos, queridos hermanos y hermanas, cómo la fe en el Señor se cumple, cómo las promesas de Dios se cumplen. Porque si nosotros tenemos fe en Dios, créame que aquello que pidamos se va a cumplir. Pero hay que demostrar esa fe haciendo cambios en nuestra vida, cortando todo aquello, hermanos y hermanas, que nos está haciendo daño en nuestra vida o le está haciendo daño a nuestras familias. Aún en el trabajo podemos cortar ciertas situaciones porque a veces tenemos un poco de soberbia, como siempre hemos dicho, y hablamos muchas veces de la soberbia, del rencor, de la ira, porque sucede a cada momento. En los grupos de WhatsApp, ahí pasan, siempre hay alguien que hace un comentario erróneo, por decirlo así, un comentario equivocado. En lugar de acercarse a Dios, se alejan de Él y empiezan a caer en situaciones que créanme que no son beneficiosas para ustedes personalmente, ni mucho menos para el grupo en el que están ustedes. Pues su comentario
pueden dañar a otras personas. Seamos pues como Isabel y Zacarías, fieles a la palabra del Señor, fieles a cumplir sus mandatos, lo que Él nos pide. Y uno de los mandamientos es el que nos dejó Jesús, que se amen los unos a los otros. Por acá investigando encontré que Juan significa Dios es misericordioso o Dios ha mostrado su gracia. Qué hermoso el nombre de Juan. Entonces, Dios es misericordioso. Y para que vean el nombre de Zacarías, Yahvé recuerda o Dios se ha acordado. Esos dos nombres que hoy encontramos aquí, al igual que el de Isabel, es lo importante. Que el Señor le pidió a Zacarías que le pusiera ese nombre específicamente. Y Zacarías cumplió. Y vean qué importante en el primer versículo. Sus vecinos y parientes se alegraron con ella al enterarse de la misericordia de Dios. Y como les acabo de decir, el nombre de Juan, Dios es misericordioso. En hebreo eso significa. Seamos pues como Isabel, como Zacarías y como Juan el Bautista, quien obedeció, y por eso la gente en la parte final de este evangelio dicen qué va a ser de ese niño, pues ellos sabían de que ese niño venía con una misión, la cual cumplió al pie de la letra. Más adelante hablaremos siempre de Juan, más adelante veremos todo lo que él hizo para preparar el camino de Jesús, aunque sé que ustedes lo saben también. Oremos pues por el alma de aquellos que ya no están con nosotros, para que el Señor les dé el descanso eterno. Pidámosle al Señor por aquellos que no tienen trabajo, para que les provea y puedan llevar alimentos a sus hogares. Pidámosle al Señor por los enfermos, en los hospitales, en las casas, algún vecino, algún familiar que tengamos enfermo. Pidámosle al Señor, tengamos fe, queridos hermanos y hermanas. Por aquellos que están en las cárceles privados de libertad, pidámosle al Señor, pues están soportando pruebas difíciles. Y no es fácil estar en esa situación. También hay muchos enfermos ahí. Oremos por ellos para que el Señor les dé fortaleza y sane a aquellos que están enfermos, dentro y fuera de esas cárceles. Pidamos por nuestro Papa León XIV, nuestro obispo Fabio Colindres, que hace poco estuvo de manteles largos, nuestra querida fraternidad del Oratorio San José, para que sigan siendo buenos pastores y nos sigan guiando. Oremos pues, queridos hermanos, por unos por otros. Sigamos el ejemplo de Zacarías y de Isabel a cumplir lo que el Señor nos ha pedido. No andemos por ahí difamando o hablando mal del hermano, pues créanme que eso a quienes daña es a aquellos que hacen eso, porque la gente los ve, la gente los escucha, la gente lee sus comentarios y son ustedes los que quedan mal. Reflexionemos pues qué debemos de hacer para cambiar esa actitud y pongamos en práctica aquello que Dios quiere, que se amen o que nos amemos los unos a los otros. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga. Recuerden, para Dios no hay nada imposible. Isabel, una mujer de 80, 90 años, y pudo dar a luz a Juan el Bautista, el que preparó el camino de Jesús. Paz y bien para todos.